hemos formado una comunidad que es terriblemente fuerte y que va cambiando también y que aprende y que tiene la ternura de la infancia negada, porque tiene la ternura, y tiene una ternura política reivindicada que hace que no nos han dado poder. Esa es la diferencia. Al día que tengamos poder en la mano, les vamos a mostrar cómo construir un mundo que tenga que ver con la accesibilidad real, en términos de accesibilidad. Conversaciones urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Morena García. Escritora, pensadora y militante. Hay un registro individual, pero automáticamente se colectiviza porque yo no sabía, en realidad yo sabía que era, no podía nombrarme, porque sabía que no era lo suficientemente hombre para encajar, ni lo suficientemente mujer para pertenecer. Entonces yo me doy cuenta de lo que yo era cuando veo a otra como yo. Y ahí me doy cuenta que yo era eso que socialmente no estaba o que generalmente se me nombraba. Cuando yo percibo que la palabra es travesti para eso, fue como en la cabeza. Generalmente, para nosotras, lo travesti es una identidad política, ya ni siquiera ocupa el nicho del género. Después, con el tiempo, las cosas comunes que habitamos, aquellas identidades que nos construimos en los márgenes, el trabajo sexual, la precarización de todo tipo, y después la ramificación colectiva del entender que la mano de la otra es la que va formando ese nido, esa colectiva que después terminás habitando y la terminás extendiendo. Hay un ejercicio de autopreservación que no tuvieron con nosotras. Entonces ese ejercicio se vuelve colectivo. Entonces, por ejemplo, ver estas fotos es inmediatamente pensar, por eso te digo, yo digo que parece que dicen que hablar en tercera persona es el primer síntoma de locura. Y ver esto como un capricho burgués, porque son fotos 1980, 1950, 1940, y la traba se pensaba como una traba de esa época, que empieza a salir con las hermanas Arvejas, con la traba de vodevil. Bueno, hay documentos que, por ejemplo, no me acuerdo ahora cómo se llama, el baile de los 51 maricones o 41 maricones, en 1901. Pero ver esto automáticamente me lleva más atrás, particularmente armado una línea histórica de lo que es lo travesti y que se remonta al principio de la humanidad. Quitando eso, que después capaz que lo desarrollemos, mi recorrido no puede ser individual, no es un recorrido individual. Siempre es de la mano de la otra, del otro, construyendo, ampliando fronteras de esto que le llamamos nación traba. Lo travesti fuera del género tiene la particularidad de poder llevar la geografía en la piel. Porque una traba no pertenece a ninguna nación, nadie quiere una traba en una nación. Entonces portamos nuestras propias geografías en la piel y las extendemos y las experiencias se repiten. No experiencias ya de victimazgos, ¿no? Sino de ese amor propio y colectivo que se vuelve increíblemente inmenso y que estamos tratando de capitalizar para que lo entienda toda aquella persona que se quiere fugar del binarismo, que esa nación traba está disponible, de ese binomio mortal entre lo macho y lo hembra. Por eso te digo que es muy difícil hablar como individuo, cuando yo estrictamente me considero un ser colectivo. No hay forma de que pueda habitar lo individual, más allá de las particularidades de la vida. Ya te digo, trabajo sexual, no sé, he sido objeto de trata en gran parte de Latinoamérica cuando tenía 12 años, que hacen el recorrido, pero que vos después lo debes transformar. Siendo traba, debes transformarlo. Es una obligación. Para eso hay una respuesta que es ternura política.
No la ternura infantilizada que tenemos como concepto, sino la ternura política. Estamos en tiempos de crueldad. Hoy en día reina la crueldad, no hay otra forma, no hay una forma en la que ellos no sepan construir desde esa crueldad. Entonces la ternura, que tiene que ser política, o sea, no hay una declamación sin una acción en esta nación traba. O sea, yo digo y acompaño con ese decir un hacer. Entonces tenés que tener una ternura política porque esa ternura política congrega, trae. Y estas nuevas formas, que no son nuevas, son las mismas viejas formas de siempre, con distinta chapa, eh, traen métodos refinados de crueldad, donde lo principal es romper al otro como subjetividad, romper las estructuras sociales que se generan. Entonces, nosotras estamos abocadas a poder construir lazos que se han perdido en pandemia. Una frase muy común de la pandemia es, oh, estoy en una. ¿Entendés? Y ese una era una burbuja que no permitía el contacto con el otro, con la otra, con la otra. Entonces, nosotras, las personas que vivimos dentro de las comunidades LGBTIQ+, ojo, para mí la única minoría son los ricos. Yo no soy parte de ninguna minoría. Les hemos tomado el mundo y no se han dado cuenta. Eso es increíble para mí, que todavía no lo podamos capitalizar. Esa burbuja no nos permitió el contacto. Y lo LGBTIQ+, funciona por osmosis. Es a través del contacto. No el contacto íntimo de la piel, sino de yo no puedo interactuar con alguien que lo rompieron íntegramente. Hoy hablaba con una compañera y le preguntaba, que recién conocía hoy, la pregunta es, ¿cómo estás? Y si bien podemos ocupar nichos iguales como el feminismo, o el transfeminismo, o el colectivo LGBTIQ+, siempre vamos en pos de ir a ayudar a la otra persona que está del otro lado, cuando a lo mejor tenemos una compañera, una compañera al lado nuestro, que se está rompiendo y se está desarmando a pedazos. Tenemos que poder reconocer esa cadena reactiva de subjetividades, porque es lo que forma un eslabón. Sin ese eslabón llegamos a esta altura, que es la máxima crueldad en forma de posverdad, en forma de negación, en forma de retiro de todo tipo de beneficio, alimentos, cosas. Entonces, es menester que vos hoy en día te comportes y que un ser colectivo tenga la función de reagrupar. Nuestra función es reagrupar un montón de eslabones que están rotos y perdidos. A veces tramos de 4 o 5 que se conectan con otros, pero yo creo que la intencionalidad de todos estos tipos de... Ni siquiera me atrevo a llamarle gobiernos, porque para mí no son gobiernos. No hay una intencionalidad de gobierno de... Incluso para mí está planteado o en jaque el concepto de democrático. Es como, dale, si la democracia es la decisión del pueblo y se cancela a través, o sea, diputados dice tal cosa, ellos lo cancelan, vetan esto y lo otro. Entonces, y después el ejercicio de si vos gobernás para el pueblo, ¿por qué el pueblo no está recibiendo lo que supuestamente gobierna? Y esa crueldad, ¿entendés? Parece ser que, o sea, esa batalla cultural de los que ellos hablan que hemos perdido, parece ser que no hemos podido poner 100 palabras, porque dialécticamente hemos ocupado, y creo que nos hemos ahogado en palabras, sino desde la acción. Y para mí, por supuesto, que porto mis propias docencias, que muchas veces son las académicas, pero otras veces no. Hay un hartazgo, y ese hartazgo implica una acción. Ninguna democracia se fundó sobre palabras. Esa es una realidad que la tengo muy clara. Y en algún momento u otro, esa acción que una busca unir, esa acción es para una reacción. Siempre es para una reacción. Para mí la revolución está en las preguntas. ¿Qué preguntas todavía no nos hicimos ahora para que todo esto termine? Ya no se soporta más. Entonces, esa es la función de reagrupar colectivamente las cosas. Porque tenés que tener una intencionalidad. Nos vamos en palabras y no podemos agenciar la intención. Le podemos poner un domicilio a la intención. ¿Qué es lo que querés? ¿Para qué estás luchando? O sea, si tu propósito es salvar a otro, roza la caridad.
¿Se entiende? Si roza la caridad, yo no vine a hacer caridad. Yo particularmente como travesti, necesito correrme del estado de supervivencia en el que viví toda la vida. Pero ahora a ustedes los pusieron en modo supervivencia. Entonces no se pueden abocar a más nada, como sujetos. Están, che, ¿cómo pago el alquiler? ¿Cómo pago esto? ¿Cómo pago? Mi función y la función de tu compañera, compañero, compañere, tiene que ser recordarte que vos sos un sujeto colectivo. Y ahí es donde empieza el cambio. Y cuando surgen las preguntas, surge la revolución. Tiene que haber alguna forma de... La hay, las tenemos, las hemos hecho miles de veces. ¿Entendés? Solamente que ahora, este romperse ese eslabón, de hecho la lógica es capitalismo e individualismo como porte. Compramos eso, listo, nos quedamos en casa, Netflix, cervecita, dale, che, vamos, ¿te parece si haces? No, mucho frío, mucho viento. Después no te quejes, Las trabas vivimos toda la vida en esa. Y nuestra idea fue desarmarlo. ¿Entendés? Ahora le tenemos que dar, yo me corro, o sea, yo acompaño, yo soy Riel, donde van a ir las otras identidades sobre mí marchando. Por eso te digo, no hay forma de que esto que hagamos no sea una congregación de intenciones. Debe serlo, porque si no son palabras al viento. Y cuando son palabras al viento, ellos trajeron un montón de palabras nuevas. Es más de lo mismo. Es hora de la acción. Siempre lo es. Conversaciones urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Morena García. Escritora, pensadora y militante. Sobre la crueldad del Estado, bueno, hay cosas que a la gente común de a pie, que ha vivido en democracia, que ha podido diferenciarla. Por una traba, nunca el Estado fue un proveedor natural, un apadrinador de lo travesti. Sí hemos conocido estados de derechos donde se han garantizado leyes de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, un montón de cuestiones que tienen que ver con ese reconocimiento de esa agenda pública travesti creada en la calle con un montón de gente que, vuelvo a repetir, nos acompañó. Pero en realidad, la diferencia, por eso te digo, cómo una puede ver desde fuera ese famoso sistema del que hablan, porque vos fuiste Irupé del barrial, ¿me entendés? O sea, vos nunca estuviste sentada. Hoy entramos a la casa de una compañera y la casa es una estupendez y vos ves cosas que no ves en una casa de una traba, generalmente. Entonces, lo mismo pasa a nivel estatal, ¿me entendés? O sea, por supuesto que eso no nos desesperanza porque somos creadoras de leyes, como la ley de reparación, creadora de los cupos laborales. O sea, no es... ¿Puedo decir trosco? ¿Puedo decir la palabra trosco? La voy a decir. No tiene que ver con esta... Y trosco de lo trosco actual, no de Trotsky, que había una intención ahí de revolución. Es llenarnos de palabras. Y la traba le ha dado la vuelta a esa porque en esa ley que trata de conseguir, que el Estado no se la daba, la pujó, la parió, la pateó, la llevó al Congreso, la aprobaron, pero hubiese sido imposible sin las otras redes. Las heterosexuales, las tortas, las maricas, que fueron las abogadas, los asesores, fueron un montón de cosas. Por eso digo, es difícil poder hablar del Estado cuando el Estado, por ejemplo, en este caso en particular, el Estado se comporta de una manera paranoica. Un concepto político te da y ahí automáticamente, yo les puedo asegurar, si alguien leyó los 11 puntos de Goebbels, es la misma forma nazi de comportarse, por ejemplo, para identificar un sujeto de peligrosidad. ¿Entiendes? Hoy el gobierno está poniendo sujetos de peligrosidad a la casa de la moral del público común. Hoy el Estado es un ejecutor de exterminios. ¿Sí? En este caso, nosotras siempre estuvimos en ese blanco de casa, en ese rango, pero hoy se apela, por ejemplo, trataron la ley de identidad de género y salud integral desde cultura y relaciones internacionales, ni siquiera la jerarquización con un Ministerio de Salud. Lo suspendieron
todas las maricas tranquilas, comiendo, no pasa nada, mi amor, estamos divinas, pero en realidad lo siguieron haciendo por debajo. Pero la verdad que a nosotros no nos sorprende. Lo que me sorprende a mí es que socialmente a los miércoles hay una especie de festival piñata con los jubilados. Los cagan a palo. Hay un montón de cosas que están mal. ¿Dónde quedó la capacidad de asombro o indignación como incluso ser humano básico? Como ser humano funcional básico. ¿Dónde está? Entonces, si vos me preguntás a mí cómo se comporta el Estado, yo conozco cómo se comporta porque generalmente he vivido fuera de un marco estatal. La pregunta es para ustedes. Ahora, en este marco de crueldad, ¿qué representa el Estado para ustedes? Pregúntenselo, respóndaselo y actúe en consecuencia. A veces no hacemos el recorrido de lo micro a lo macro. Por ahí nos perdemos en las grandes cosas. Y este camino de crueldad, por ejemplo, cuando vos interrumpís o cuando vos hablas de un tratamiento hormonal, para una persona, no me gusta el término transición a mí porque me parece que hay en la transición un punto de llegada, y no, yo digo que nosotros somos gerundios, estamos siendo esto, pero cuando vos interrumpís el tratamiento de una adolescencia travesti trans, cuando esa persona se está percibiendo o acomodándose con su cuerpito, con esas hormonas, a lo que la sociedad le marca, porque también hay un marco hegemónico dónde y cómo se tiene que mover, entra en una situación de absoluto abandono. Con lo que eso implica para una adolescencia, la mayoría de las personas travestis trans que tienen o que cometen suicidio es en la adolescencia, por falta de esto, de esa mirada que tenga que ver con esta ternura política de la que yo te hablo. Si vos vas a hablar de hormonas y no se la querés dar a una criatura porque es menor, porque ahora como Estado, a pesar de que vos no querés financiar absolutamente nada y querés seguir un camino individualista, ahora de repente te preocupan las colectividades de infancias y adolescencias trans y decidís quitarle los medicamentos porque es un ataque a un menor, porque los padres no son responsables, qué sé yo. No sabés el impacto que tiene en la salud mental de esa infancia o de esa adolescencia. Eso por un lado. Por el otro, las que estamos fuera del rango etario de la adolescencia e infancia, yo hace rato que abandoné este rango etario, eh, quedás con, o sea, son esquirlas todo el tiempo. Hoy, por ejemplo, hablábamos con Susi, ella da un taller en una cárcel de Uruguay y les propuso que hablen de amor, ¿entendés? Y ninguna escribía, todas boludeaban, iban, se fumaban un cigarrillo, porque la traba vieja, en términos de la crueldad, tampoco se han visto incluidas en eso que el amor era, a mí el chongo viene, me coge, punto, se va y después vuelve con su mujer y pim, pum, pam. Toda esa salud mental, o la falta de ella, que vas acumulando, muchas veces es el estado de supervivencia que te permite resistirlo, pero llegás a una adultez mayor hecha cueros. O sea, sos una esquirla. Aún así estás parada. Muchas no llegaron. Muchas quedaron en el camino por no ser lo que socialmente se pedía para ser aceptadas. Muchas quedaron en el camino en una especie de asesinato que tenía que ver con esa hegemonía construida, que era por ejemplo, las inyecciones de aceite. Vos decís, che, pero las inyecciones de aceite, esa es la salud mental tratando de compensar una imagen hegemónica en su momento, en los 80, 90, rellenándote de aceite para acceder a la única posibilidad del trabajo, que era el trabajo sexual. Entonces, la que sobrevivió a eso, con ese aceite desparramado, que ya está fuera de un mercado, que el gobierno, por el mismo derecho que luchamos de los cupos, queda despedida después por el otro cosa. ¿Cómo te pensás que puedes llegar mentalmente? Y porque no se ha instalado
no sé si nos ha instalado, tenemos esta posibilidad de ir en búsqueda de la otra. Tenemos esa capacidad de ir en búsqueda de la otra cuando la otra está quebrando. Esa es una magia travesti muy particular. Vas en busca de la otra. Nosotras nos acabamos de llevar de Buenos Aires una compañera a Rosario porque tuvo un diagnóstico y la trajimos porque es menester hacer nido. Entonces, por supuesto que está rota, ¿entendés? Pero dentro de esa práctica de la ternura política, vos tenés la obligación de buscar, de acompañar, de cuidar, porque la otra posibilidad es el suicidio, es el abandono, pero particularmente en las poblaciones de las infancias, más en el rango de las adolescencias, se da esto de que no sé, es tan profundo, se me ocurren tantas cosas para decirte que tienen que ver con esto, la pregunta sería, ¿quién está sano? ¿Quién está sano mentalmente hoy en día? Vos lo podés trasladar a los travestis. Nosotras encontramos mecanismos para sobrevivir. Hay una expresión que me parece horrible, fingiendo demencia. Bueno, nosotras fingimos cordura en un mundo que siempre nos vio como unas locas. ¿Me entendés? Entonces, la pregunta es, ¿a quién es esta sano? ¿Quién puede, en su sano juicio, decir, no, che, estoy en eje? ¿Me entendés? O sea, el ejercicio es romper absolutamente todo. Lo mental es en particular. Mi particular preocupación es por las adolescencias travestis trans, eh, que pueden hacer un relevamiento tranquilamente y darse cuenta que en Latinoamérica, por ejemplo, la tasa de suicidio más alta en las personas trans tiene que ver con las adolescencias. Y no tiene solamente que ver, sí, tiene que ver con una construcción estatal, porque el Estado baja la línea de cómo tiene que ser una familia normal. Esa familia normal ejecuta ese plan de familia perfecta que después ni les termina funcionando a ellos, y lo otro queda por fuera. Por suerte, por supuesto, se ha avanzado en Argentina, bueno, y ahora con esto va retrocediendo. No es lo mismo en de Latinoamérica que Argentina. O los grandes polos de derecho, por ejemplo, Chile, Uruguay. Pero sí, ser una adolescencia trans. Y la otra pregunta que me surge es cómo nos van a compensar ese horror al que nos someten. Porque no lo van a poder pagar nunca. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? De lo que ya pasó. Esa es una pregunta. Una persona, o sea, que es acorralada a suicidarse por el solo hecho de ser, eso es lo que hablamos siempre de un identicidio. Es que está ligado a un identicidio. La dictadura pasaba exactamente lo mismo. Podía ser hippie, te llevaban. Podía ser rockero, te llevaban. La traba, que no tenía ninguna o no parecía estar en una ideología política, su cuerpo era un hecho político. También se la llaman. Por eso digo, es parte de la misma trama. ¿Entendés? Es parte de esta normalidad que todo el tiempo producen y que todo el tiempo quiebra. Vos estás obligado, obligada a ser exitoso, trabajador, que rendir frutos. Yo les digo a las trabitas nuevas y a los putitos nuevos, tomate un vino en la esquina, tómatelo. O sea, porque hay algo de esa función de, está bien, hoy en día somos padres que comprendemos, pero ya que decidiste ser puto travesti, por lo menos sé profesional. Deja de meterle presión. Ah, que no es porque sea travesti, es una adolescencia. Cuidala. Porque a vos ya te cagaron la vida. ¿Por qué se la tenés que cagar? Más la suma social o la carga social que va a tener esa infancia o adolescencia trans. Anda para atrás. Fíjate que te cagaron la vida a vos. Ahora fíjate que si tu hijo decidió, esta es otra de las cosas, se piensa en la transición de esa adolescencia que hay que enloquecer. Es un gerundio, está haciendo. Puede ser, puede no ser mañana. Hay personas que, por ejemplo, hay personas que son NB, travesti, mañana no lo son, pasado sí. Lo que nunca comprendieron es que en realidad los que transicionan son ellos alrededor de esa persona. Para bien o para mal, la transición. Y según esa transición que hagan, van a ser cómo van a acompañar y el estado en el que
tienen la obligación de que ese adulto sea un adulto funcional mentalmente. Ahora, ¿cuáles de sus familias se ocuparon en hacer adultos funcionales mentalmente a sus hijos? Esa es otra pregunta. Conversaciones urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Morena García. Escritora, pensadora y militante. Primero, la escucha responsable. Pero no creo que sea un consejo para cis. Después, resiliencia o empatía son dos palabras que también me hacen mucho ruido. Vuelvo a repetirte, yo debería ser una traba que no debería estar en un estado de resiliencia o en un estado de supervivencia. Entonces, no te aconsejaría la resiliencia. Lo que sí te diría que puedas habitar este mundo como lo ha hecho una traba, eso sí. ¿En qué sentido? Con lo nada que nos han dado, hemos hecho maravillas. Hemos creado comunidades enteras. La isla Maciel es una de ellas, por ejemplo. Eh, Comunidades, esto es un reflejo de cómo sobrevivir al espanto. Cómo sobrevivir al espanto. Es desde acá, desde más atrás y hasta el día de hoy, que las prácticas vuelven, que no nos convenzamos de que esto es un jueguito, que no nos van a quitar nada, que no. Las prácticas vuelven. Tenemos ahí un par de cosas que el chico que le fracturaron la mandíbula, o sea, y en España, y el sujeto de peligrosidad de nuevo se vuelve a habilitar. Entonces, habitar el mundo como una traba. La traba ha hecho desde su mundo comunidad. Y esa comunidad la ha extendido. Hay un poema que dice: somos la amalgama de esa sangre derramada. Hemos formado una comunidad que es terriblemente fuerte y que va cambiando también y que aprende y que tiene la ternura de la infancia negada, tiene la ternura, y tiene una ternura política reivindicada que hace que no nos han dado poder. Esa es la diferencia. Al día que tengamos poder en la mano, les vamos a mostrar cómo construir un mundo que tenga que ver con la accesibilidad real, en términos de accesibilidad. Pero yo creo que mi red, que es la cis, que es, ya te digo, la lesbiana, la que sea, también tiene esa capacidad. Pero deben habitar el mundo como una traba. La traba, se habla de privilegios, que la traba no tiene privilegios, que este, que el otro, que aquello. Perfecto. Tomen todo eso, abandonen las lógicas de la comodidad. Las lógicas de la comodidad no a nivel monetario, a nivel mental. Si los cis es un privilegio, el único privilegio de los cis para mí es que tu ser no sea para otro un motivo de caza. A los cis nunca le han preguntado por qué. A nosotras nos han hecho esa pregunta y después nos han matado. Entonces, habitar el mundo a lo traba es habitarlo. El amor es también. Es como una palabra como empatía. Carece de significado si no tiene una acción posible. Y nosotras hemos hecho mucho por ese amor. Copien. A nosotras nos decían que éramos las grandes copiadoras de mujeres y que nos salía tan bien imitarlas que hasta las perfeccionábamos en algún punto. Y después descubrimos lo que es lo travesti. Ya no queríamos ser mujeres. Y nos transformamos en otra cosa. La transformación es algo travesti. Es algo que fluye continuamente. Antes una traba incluso no aceptaba, no adoptaba otras identidades. Porque, ¿qué mierda es esto? Yo tengo tetas, aquello no tiene, lo NB, cualquier cosa. Hasta que pudo comprender que esos son sus brotes. Los cis tienen que aprender el poder de transformación de lo travesti. Es lo único. Después lo demás, las culpas, los cis lo diferencio de lo paqui. Lo paqui puede ser puto, puede ser travesti, puede ser heterosexual. Los cis le impusimos una culpa y aprender es eso, es primero para yo discutir los cis tengo que discutirlo traba. Y yo llegué a discutirlo traba. Primero voy a discutirle todas mis hermanas. A ver a qué punto logramos. Y después
discuto los cis porque son parte de mis redes. Y en el medio construimos. Yo no puedo ser cancelativa. ¡Ay, ustedes los cis, privilegiados, blancos de clase media! A ver, piso latino. Ya tenés un problemón. Entiendo que hay diferencias, entiendo la chicana de la economía, entiendo la chicana de la posibilidad de estudiar, entiendo un montón de cosas. Pero esas subdivisiones, subguetos que nos ponemos cuando somos redes de construcción continua, me parece que yo he aprendido de los cis a cómo moverme estatalmente. Porque no había una traba en el Estado. O sea, aprendí de los cis. Che, more, fíjate que es por acá, en el hospital es por allá. Perdón. Escucha responsable. No sobre los cis, no sobre lo traba. Es una escucha responsable. No hay construcción posible si vos al otro lo tenés enfrente escalonado. Así, escúchame. No, esto es escuchame. Eso es horizontal, es llano. Primero, construir, como construyeron las trabas, que es con nada, hicimos un imperio. Tenemos un imperio, literalmente. Un imperio de supervivencia. No me das a mí la póliza de algún tipo de seguro, yo te aseguro contra lo que sea, porque vas a sobrevivir de alguna mágica manera. Y no sobreviviré en términos de muerte, porque yo me voy a reproducir con la misma lógica en otra. Entonces yo tengo mi supervivencia asegurada. Yo soy una semilla, yo soy polen, soy una bacteria, y me impregno en la otra, y sobrevivo. Esa capacidad de los cis de comprender la muerte tan acotada, tan chiquitita, yo digo, yo soy el eco de otras. Yo soy el eco de otras. Probablemente eso es lo que más tengo que poder aprender del travesti. Ese poder de resignificación de este mundo que todo lo puede poner en términos monetarios. Nosotras nunca tuvimos un peso. Ni plata ni vergüenza. Ninguna de las dos cosas. Y con eso construimos un montón. Entrevista a Morena García. Otra entrega del ciclo Conversaciones Urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de la Municipalidad de Córdoba.